Te doy 3 millones de euros si logras tocar este piano. Las palabras de Rodrigo Santa Cruz resonaron por toda la mansión como un desafío divino, acompañadas por las carcajadas ebrias de 50 invitados que sostenían copas de champán que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. La música electrónica había sido pausada y ahora todos los ojos estaban fijos en el piano Bösendorfer Imperial que descansaba en el centro del salón principal, bajo un candelabro de cristal de Murano que proyectaba luz dorada sobre las teclas de marfil que nadie había tocado en años. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, y comenta desde dónde estás viendo. La verdad te va a impactar. Y vamos con nuestra historia. La mansión Santa Cruz era el tipo de lugar que aparecía en revistas de arquitectura y lujo. Situada en las afueras de Madrid, con jardines que se extendían como alfombras verdes hasta donde alcanzaba la vista, era más que una casa. Era una declaración que gritaba poder, dinero, superioridad. Cada habitación estaba decorada con arte contemporáneo que valía fortunas. Los pisos de mármol italiano reflejaban como espejos. Las ventanas del piso al techo mostraban vistas que quitaban el aliento. Y en noches como esta, cuando Rodrigo decidía abrir las puertas para una de sus famosas fiestas de gala, la mansión se transformaba en un escenario donde la élite española venía a ver y ser vista. Rodrigo estaba parado junto al piano con una sonrisa que era mitad diversión, mitad crueldad. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, vestido con un traje Armani que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Él era la imagen perfecta del heredero que nunca tuvo que trabajar un solo día en su vida. Su padre, don Alfonso Santa Cruz, había construido un imperio inmobiliario desde cero, y Rodrigo había heredado no solo la fortuna, sino también la arrogancia que venía con ella. ¡Vamos!, gritó Rodrigo, levantando su copa hacia la multitud. Alguien debe ser lo suficientemente valiente para intentarlo. Es solo Rapsodia Húngara número 2 de Liszt, una piececita sencilla. Las risas aumentaron, porque todos los presentes que sabían algo de música clásica entendían la broma. La Rapsodia Húngara número 2 era una de las composiciones más técnicamente demandantes jamás escritas. Requería velocidad imposible, precisión absoluta y una memoria que no fallara ni por un segundo durante sus 12 minutos de duración. Ya 3 personas lo habían intentado. Primero, un empresario que afirmaba haber tomado clases de piano en su juventud, pero que apenas logró tocar los primeros compases antes de detenerse, avergonzado. Después, una influencer famosa que pensó que podría fingir su camino a través de la pieza. Su intento fue tan desastroso que algunos invitados habían sacado sus teléfonos para grabar su humillación. Y finalmente, un pianista de bar que realmente sabía tocar, pero que se rindió a mitad de camino cuando los dedos simplemente no podían seguir el ritmo que la partitura exigía. Rodrigo disfrutaba cada fracaso como si fuera un buen vino. Se paseaba frente al piano, animando a más personas a intentar, sabiendo perfectamente que nadie en esa sala podría lograrlo. Era entretenimiento cruel, pero en su mundo, la crueldad era solo otra forma de diversión. Entre la multitud de invitados estaban algunos de los nombres más reconocidos de España. Victoria Montes, la crítica musical de 38 años, cuyas reseñas podían hacer o destruir carreras, estaba reclinada contra la pared con una copa de vino tinto, observando el espectáculo con una sonrisa de superioridad. A su lado, Gabriel Herrera, de 37 años, pianista clásico exitoso que había tocado en los mejores teatros de Europa, conversaba con otros músicos,
todos compartiendo esa risa incómoda de quienes saben que ellos tampoco podrían tocar la pieza perfectamente bajo presión. Pero había alguien más en la sala, alguien que todos veían, pero nadie realmente miraba. Elena Morales estaba en la esquina del salón, cerca de las puertas que llevaban a la cocina, sosteniendo una bandeja con copas vacías que había recolectado. Vestía su uniforme de empleada, blusa azul claro, falda hasta la rodilla, delantal blanco, y su cabello castaño estaba recogido en un moño simple. Tenía 36 años, pero las líneas alrededor de sus ojos la hacían parecer mayor, como si hubiera vivido más vidas de las que su edad sugería. Elena había estado limpiando esta mansión durante 5 años. 5 años de ser invisible, 5 años de pasar junto a personas que nunca la saludaban, que hablaban frente a ella como si no existiera, que dejaban sus desastres para que ella los limpiara sin siquiera un gracias. Conocía cada rincón de esta casa mejor que sus propios dueños. Sabía qué habitaciones recibían luz del sol en las mañanas, qué pisos crujían cuando caminabas sobre ellos, qué obras de arte eran auténticas y cuáles eran reproducciones caras que nadie notaría la diferencia. Y conocía ese piano. Oh, cómo conocía ese piano. Cada semana, cuando limpiaba el salón principal, pasaba un paño suave sobre su superficie brillante, quitando el polvo que se acumulaba porque nadie lo tocaba. Era un crimen, pensaba cada vez. Un instrumento tan hermoso, tan perfectamente afinado, tratado como si fuera solo decoración, como si su único propósito fuera verse bonito en fotografías para Instagram. Ahora, mientras observaba a Rodrigo burlarse de otro invitado que consideraba intentar tocar, Elena sintió algo agitarse en su pecho. Era una sensación que había tratado de enterrar durante 12 años, tan profundo que a veces olvidaba que existía. Pero en momentos como este, cuando escuchaba música o veía un piano, esa sensación volvía como un fantasma que se negaba a morir. 12 años atrás, Elena no era una empleada de limpieza invisible. Era Elena Morales de Campos, y ese nombre significaba algo en el mundo de la música clásica. A los 24 años había ganado el Concurso Internacional de Piano de Barcelona. Había tocado en el Teatro Real de Madrid, frente a una audiencia de 2000 personas que se pusieron de pie y aplaudieron durante 10 minutos seguidos. Tenía contratos firmados para una gira europea, ofertas de grabación de sellos discográficos prestigiosos y críticos que escribían cosas como Una vez en una generación y el futuro de la música clásica española. Su vida había sido un sueño brillante y dorado, lleno de promesas que parecían imposibles de romper. Había estudiado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde los 7 años. Su profesor, el renombrado maestro Julián Ortega, la había llamado mi alumna más talentosa en 40 años de enseñanza. Había practicado 8 horas al día, todos los días, sacrificando amistades y relaciones y todo lo que la gente normal consideraba una vida social, porque el piano era su vida. No era solo lo que hacía, era lo que era. Y entonces, una noche en marzo de 2013, todo se derrumbó. Un artículo apareció en El Mundo de la Música, la revista más respetada del género en España. El titular decía: Escándalo. Elena Morales de Campos, acusada de plagio musical. El artículo, escrito por Victoria Montes, la misma mujer que ahora estaba parada a solo metros de distancia, sosteniendo una copa de vino, alegaba que Elena había plagiado partes de su composición ganadora del concurso de Barcelona. Presentaba evidencia en forma de partituras que mostraban similitudes con una pieza oscura de un compositor húngaro fallecido. La acusación era falsa, completamente, absolutamente falsa. Elena nunca había visto esa pieza húngara en su vida, pero la evidencia parecía condenatoria. Las partituras coincidían demasiado perfectamente,
Y en el mundo de la música clásica, donde la reputación lo es todo, la acusación sola fue suficiente para destruirla. Los contratos se cancelaron. Las ofertas desaparecieron. El conservatorio le pidió que se tomara un tiempo indefinido. Sus llamadas no fueron devueltas. Sus emails quedaron sin respuesta. En cuestión de semanas, Elena Morales de Campos pasó de ser la estrella ascendente a ser la mujer que había traicionado el arte que decía amar. Trató de defenderse, contrató abogados que no podía pagar, pidió investigaciones, rogó que alguien, cualquiera, escuchara su lado de la historia, pero nadie lo hizo. Porque en su lugar, otra estrella estaba ascendiendo. Gabriel Herrera, un pianista competente pero no excepcional, que de repente estaba recibiendo todos los contratos que Elena había perdido, tocando en todos los teatros que la habían rechazado. Lo que Elena no supo durante años, lo que solo descubrió mucho después, cuando ya era demasiado tarde para importar, era que Gabriel había orquestado todo. Él había plagiado la pieza húngara y había plantado evidencia para que pareciera que Elena era la culpable. Había convencido a Victoria Montes, con quien estaba teniendo un romance en ese momento, de publicar el artículo sin verificar los hechos completamente. Y había hecho todo esto porque sabía que mientras Elena Morales de Campos existiera, él siempre sería el segundo mejor. Cuando la verdad finalmente salió a la luz 3 años después, en una confesión ebria que Gabriel hizo a un colega que luego lo filtró, ya no importaba. El daño estaba hecho. Elena había estado fuera del circuito durante tanto tiempo que nadie la recordaba. Y Gabriel, ahora firmemente establecido como una figura importante en la música clásica española, tenía suficiente poder e influencia para asegurarse de que la verdad nunca se extendiera más allá de rumores que podía desmentir fácilmente. Así que Elena había seguido adelante, o al menos eso era lo que se decía a sí misma. Dejó de tocar el piano por completo. El dolor era demasiado intenso. Aceptó trabajos que pagaran las cuentas, primero como mesera, después como vendedora en una tienda, finalmente como empleada de limpieza, porque al menos el trabajo era estable y no tenía que hablar mucho con la gente. Se cambió el apellido de Morales de Campos a solo Morales para que nadie hiciera la conexión. Se volvió invisible deliberadamente, porque ser invisible era más seguro que ser vista y reconocida como esa pianista que hizo trampa. Su hermana Isabel, ahora de 32 años y estudiando para ser abogada, le había rogado que luchara, que expusiera a Gabriel y Victoria, que recuperara su vida. Pero Elena estaba cansada, tan cansada. Luchar requería energía que ya no tenía. Requería creer que la justicia existía, y esa creencia había muerto junto con su carrera. Ahora, en este momento, mientras Rodrigo continuaba su espectáculo cruel, Elena sintió que sus pies comenzaban a moverse. No era una decisión consciente, era algo más profundo, algo primitivo. Dejó la bandeja sobre una mesa cercana. Sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba el delantal y lo doblaba con cuidado. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre la música y las risas. «No», susurró para sí misma, «no hagas esto, no vale la pena. Mantente invisible, mantente segura». Pero sus pies no escuchaban. Caminó hacia adelante, abriéndose paso entre invitados que se apartaban automáticamente sin mirarla realmente, como si fuera una sombra que pasaba. Con cada paso sentía 12 años de dolor comprimido tratando de escapar de su pecho. Con cada paso veía flashes de su vida pasada. Ella a los 24 en el escenario del Teatro Real, la luz de los reflectores calentando su piel, sus dedos volando sobre las teclas mientras 2000 personas contenían el aliento. Ella en el conservatorio, practicando hasta que sus dedos sangraban, porque la perfección valía cualquier precio. Ella recibiendo su primer premio,
llorando de alegría mientras su profesor la abrazaba y le decía que el mundo era suyo. Y ahora aquí estaba, vestida como una empleada, a punto de hacer algo completamente loco. Se detuvo frente al piano. El silencio gradual que había caído sobre la sala era del tipo pesado, del tipo que presionaba contra los tímpanos. Rodrigo, que había estado en medio de una anécdota sobre otro intento fallido, se volteó y la vio. Su expresión pasó de sorpresa a diversión. «¿Sí?», dijo con esa sonrisa arrogante. «¿Necesitas limpiar el piano ahora? Puedes esperar hasta que terminemos aquí». Algunas risas nerviosas brotaron de la multitud. Elena levantó la vista y miró directamente a Rodrigo por primera vez en 5 años de trabajar en su casa. «Yo puedo tocarlo», dijo. Su voz era suave pero clara, cortando a través del murmullo de la sala como un cuchillo. El silencio se profundizó. Rodrigo parpadeó, claramente confundido sobre si había escuchado correctamente. «¿Perdón?» «La Rapsodia húngara número 2», dijo Elena, más fuerte ahora. «Yo puedo tocarla perfectamente». Por un momento, nadie se movió, y entonces las carcajadas explotaron. No solo risitas, sino carcajadas genuinas, el tipo de risa que viene cuando algo es tan absurdo que no puedes contenerla. Rodrigo se dobló ligeramente, sosteniendo su estómago. Victoria Montes casi escupió su vino. Gabriel Herrera se estaba limpiando lágrimas de risa de sus ojos. «¡Oh, Dios mío!», dijo Rodrigo cuando pudo respirar de nuevo. «¡Oh, esto es demasiado bueno! ¿La empleada de limpieza va a tocar el piano? ¿Cómo sabes siquiera qué es la Rapsodia húngara?» «Lo sé», respondió Elena simplemente. Su rostro no mostraba emoción, pero sus manos, sostenidas frente a ella, temblaban visiblemente. Rodrigo intercambió miradas con algunos de sus amigos, todos compartiendo la misma expresión de diversión cruel. «Está bien», dijo finalmente, haciendo un gesto dramático hacia el piano. «Claro, ¿por qué no? Todos necesitamos más entretenimiento. Toca, por favor. Y cuando no puedas pasar del primer minuto, todos tendremos una historia maravillosa para contar». La multitud se acercó, formando un semicírculo alrededor del piano. Algunos ya tenían sus teléfonos listos para grabar lo que asumían sería otra humillación divertida. Victoria Montes susurró algo al oído de Gabriel y ambos sonrieron con anticipación. Elena se acercó al banco del piano. Sus piernas se sentían como si fueran de algodón, apenas capaces de sostenerla. Se sentó lentamente, ajustando su posición de la manera que había hecho miles de veces en otra vida. El banco estaba a la altura perfecta. Alguien lo había configurado correctamente. Probablemente el afinador que venía una vez al mes para mantener el instrumento, aunque nadie lo tocara. Colocó sus manos sobre las teclas. El marfil estaba frío contra su piel, pero la sensación era tan familiar que dolía. Cerró los ojos. Por un momento, el salón lleno de gente desapareció. Las risas se desvanecieron. Todo lo que existía era ella y el piano, como había sido antes de que todo se derrumbara. Abrió los ojos y miró las teclas. La Rapsodia húngara número 2. La había tocado cientos de veces en su vida anterior. Conocía cada nota, cada matiz, cada momento donde el compositor te pedía imposibles y esperaba que los entregaras. Era una pieza que había amado porque era un desafío, porque te empujaba hasta tus límites absolutos y luego te pedía un poco más. Respiró profundamente una vez, 2 veces, y entonces sus dedos tocaron la primera nota. El sonido llenó la sala como un trueno suave, y entonces vino la segunda nota, la tercera. De repente, sus manos se movían con una velocidad que desafiaba la lógica, volando sobre las teclas en patrones que eran simultáneamente caóticos y perfectamente ordenados. La música brotaba del piano como agua de una fuente que había estado bloqueada durante años y finalmente se liberaba.
Las risas murieron inmediatamente, las sonrisas se desvanecieron. Los teléfonos que habían estado listos para grabar humillación ahora capturaban algo completamente diferente. Genialidad pura. Elena no pensaba, no podía pensar, solo sentía. Sentía la música fluyendo a través de sus brazos, sus dedos, su alma. Cada nota que tocaba liberaba un poco del dolor que había estado cargando. Cada acorde era una declaración. Todavía existo, todavía soy real, no me borraron. La Rapsodia húngara comenzó con su introducción dramática, esas notas pesadas y deliberadas que establecían el escenario. Los dedos de Elena las tocaban con una precisión que no dejaba espacio para error. Después vino la sección rápida, la parte que separaba a los aficionados de los maestros. Sus manos se convirtieron en un borrón de movimiento, saltando octavas, ejecutando trinos imposibles, golpeando acordes que requerían extensión de dedos que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. La multitud estaba completamente silenciosa ahora. Algunos tenían la boca ligeramente abierta. Victoria Montes había bajado su copa de vino, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Gabriel Herrera se había alejado de la pared donde estaba apoyado, sus ojos fijos en las manos de Elena con una expresión que era mitad asombro, mitad horror creciente, porque él la había reconocido. No inmediatamente, no al principio, pero mientras la escuchaba tocar, mientras veía la forma exacta en que sus dedos curvaban sobre las teclas, el ángulo específico de sus muñecas, la manera en que su cuerpo se balanceaba ligeramente con la música, todas esas pequeñas marcas personales que hacen que el estilo de cada pianista sea único como una huella digital. La verdad comenzó a filtrarse en su mente como veneno. No, susurró para sí mismo, tan suave que nadie más podía escucharlo. No puede ser ella. Pero era Elena Morales de Campos, la mujer cuya carrera él había destruido, tocando con una habilidad que solo había mejorado con los años de silencio forzado. Era como ver a un fantasma del pasado materializarse frente a sus ojos y demostrar que todo lo que había ganado fue construido sobre su tumba. Elena continuó tocando. La pieza se movía a través de sus secciones, cada una más demandante que la anterior. Había momentos de suavidad melancólica donde las notas caían como lágrimas, seguidos por explosiones de virtuosismo técnico donde parecía imposible que solo dos manos pudieran crear tanto sonido. Había pasajes donde ambas manos tocaban en ritmos diferentes simultáneamente, creando capas de melodía que se entrelazaban como hilos en un tapiz. Y Elena ejecutaba todo con una facilidad que parecía casi sobrenatural. Rodrigo ya no sonreía. Estaba parado completamente inmóvil, su copa de champán olvidada en su mano, mirando a esta mujer que había limpiado sus pisos durante 5 años como si la viera por primera vez. Y en cierto sentido, así era. Por primera vez, realmente la estaba viendo. La pieza se acercaba a su clímax, esa sección final, donde todo lo que vino antes se condensaba en un final explosivo de notas que ascendían y descendían las teclas como fuegos artificiales. Los dedos de Elena se movían tan rápido que eran prácticamente invisibles, golpeando cada nota con la precisión de un reloj suizo. Sudor había comenzado a formarse en su frente, no por nervios, sino por el esfuerzo físico puro que la pieza exigía. Sus brazos dolían, sus dedos gritaban, pero no se detuvo, no podía detenerse. Y entonces llegó la nota final, un acorde masivo, resonante, que llenó el salón y pareció vibrar en las paredes mismas. Elena lo sostuvo, presionando las teclas con toda la emoción comprimida de 12 años de silencio, dejando que el sonido se expandiera y se expandiera hasta que finalmente, lentamente, se desvaneció en el silencio. Sus manos cayeron a sus costados.
Estaba respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Por un momento largo, nadie se movió, nadie habló. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac distante de un reloj en alguna habitación lejana. Y entonces una persona comenzó a aplaudir. Era don Alfonso Santa Cruz, el padre de Rodrigo, quien había estado parado en la parte trasera de la sala. El anciano de 68 años caminó hacia adelante, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, y aplaudió con una intensidad que hizo que sus manos se pusieran rojas. «Extraordinario», dijo con voz quebrada por la emoción. «Absolutamente extraordinario. No he escuchado esa pieza tocada con tanta maestría desde...» Se detuvo, sus ojos estudiando el rostro de Elena, desde hace muchos años. Otros comenzaron a aplaudir también, un poco vacilantes al principio, después con más convicción. Pero no todos. Victoria Montes permanecía inmóvil, su rostro ahora completamente drenado de color. Gabriel Herrera había retrocedido hacia las sombras cerca de la pared, como si quisiera desaparecer. Rodrigo, todavía procesando lo que acababa de presenciar, caminó lentamente hacia Elena. «¿Quién?» comenzó. Después se aclaró la garganta. «¿Quién eres tú?» Elena se levantó del banco del piano, sus piernas todavía temblorosas. Se volvió para mirarlo directamente y en sus ojos había algo que no había estado allí en 12 años. Poder. «Mi nombre», dijo con voz clara que todos podían escuchar, «es Elena Morales de Campos. Hace 12 años fui una de las pianistas clásicas más prometedoras de España, hasta que personas en esta sala decidieron destruir mi carrera con mentiras». El silencio que siguió esas palabras fue diferente del anterior. No era admiración o asombro, era shock puro, mezclado con el tipo de tensión que precede a las tormentas. Victoria Montes dejó caer su copa de vino. El vidrio se hizo añicos contra el piso de mármol, el sonido como un disparo en el silencio. Gabriel Herrera cerró los ojos, sabiendo que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Y don Alfonso, que había estado allí aquella noche hace 12 años cuando el escándalo explotó, quien había sido uno de los donantes principales del conservatorio que le pidió a Elena que se fuera, miró a esta mujer frente a él. Esta mujer que había estado limpiando su casa durante 5 años mientras llevaba un secreto tan grande, y susurró algo que solo ella pudo escuchar. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Pero lo que nadie en esa sala imaginaba era que esto era solo el principio, porque Elena Morales de Campos no había terminado de tocar, y los secretos que estaban a punto de salir a la luz iban a sacudir los cimientos de todo lo que estas personas creían saber sobre el pasado, la verdad y el precio real de la ambición. El sonido del vidrio rompiéndose contra el mármol fue como una señal. De repente, todos en la sala comenzaron a hablar al mismo tiempo. Voces que se superponían, preguntas que volaban en todas direcciones, teléfonos sacados no para grabar entretenimiento sino para buscar frenéticamente en Internet. Elena Morales de Campos escribían en Google y los resultados aparecían como fantasmas del pasado. Artículos antiguos sobre una estrella ascendente. Después, artículos más recientes sobre un escándalo, sobre acusaciones, sobre una carrera destruida. «No puede ser la misma persona», alguien dijo en voz alta. «Esa pianista desapareció hace años». «Pero miren las fotos», respondió otra voz. «Es ella, es definitivamente ella». Elena permanecía junto al piano, inmóvil como una estatua mientras el caos se desarrollaba a su alrededor. Su corazón todavía latía violentamente de la adrenalina de tocar, pero ahora se mezclaba con otra emoción: terror. ¿Qué había hecho? Había mantenido su secreto enterrado durante 12 años y en 15 minutos de música lo había exhumado frente a 50 testigos con cámaras y conexiones a redes sociales.
Rodrigo la miraba con una expresión que era difícil de leer. Confusión, principalmente, mezclada con algo que podría haber sido respeto o tal vez solo más confusión. «¿Tú eres?», comenzó. Después miró alrededor del salón como si buscara confirmación de que esto era real. «¿Has estado limpiando mi casa durante 5 años y nunca dijiste nada? ¿Por qué lo habría hecho?», respondió Elena, y su voz tenía un filo que él nunca había escuchado. «Para que me miraras con lástima, para que me recordaras todos los días lo que perdí. Era más fácil ser invisible». Don Alfonso se acercó, sus pasos lentos pero deliberados. El anciano había construido un imperio desde cero, pero en este momento se veía pequeño, disminuido por el peso de la comprensión. «Elena», dijo su nombre como una oración. «Yo estaba allí, aquella noche en el conservatorio cuando discutieron cuando el escándalo salió a la luz. Yo fui uno de los que votó para que te suspendieran». «Lo sé», dijo Elena suavemente. «Lo recuerdo perfectamente». «Dios me perdone», susurró don Alfonso. «Debimos haber investigado más, debimos haber escuchado tu versión, pero las evidencias parecían tan...». Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «No hay excusas. Fallamos». Fue entonces cuando Victoria Montes finalmente encontró su voz. La crítica musical había retrocedido hasta la pared, su rostro todavía pálido pero con manchas rojas de ira o quizás vergüenza subiendo por su cuello. «Espera un momento», dijo, y todos se volvieron hacia ella. «¿Estamos realmente haciendo esto? ¿Vamos a fingir que esta mujer es algún tipo de víctima inocente?» Ella plagió música. Hubo evidencias. Yo las vi con mis propios ojos. «¿Las viste?». La voz de Elena era tranquila, pero había acero debajo. «¿O solo publicaste lo que Gabriel te dijo que publicaras?». El nombre cayó como una bomba. Todas las miradas se dirigieron a Gabriel Herrera, quien había estado tratando de fundirse con las sombras. El pianista famoso, el hombre que había llenado el Teatro Real solo 2 meses atrás, de repente parecía muy pequeño. «Yo no...», comenzó, pero su voz se quebró. «Eso es ridículo. Yo no tuve nada que ver con...». «¿Nada que ver?». Elena dio un paso hacia él y algo en su lenguaje corporal hizo que varios invitados retrocedieran involuntariamente. No era amenaza física. Ella era delgada, más baja que Gabriel, pero era la amenaza de la verdad sobre punto de ser liberada. «¿Quieres decirle a todos aquí cómo plagiaste la composición húngara? ¿Cómo alteraste mis partituras mientras estaban guardadas en el conservatorio? ¿Cómo convenciste a Victoria de publicar el artículo sin verificar los hechos porque estaban durmiendo juntos?» Victoria soltó un grito ahogado audible. «Eso es difamación. Puedo demandarte por decir la verdad». Elena se volvió hacia ella. «Adelante, demándame, por favor. Me encantaría que este caso fuera a juicio. Me encantaría que todo saliera a la luz bajo juramento». Gabriel se había puesto del color de la ceniza. «Elena, por favor, no sabes de lo que estás hablando. Estás confundida. Han pasado muchos años y claramente has estado bajo mucho estrés». «No estoy confundida», dijo Elena, y sacó su teléfono del bolsillo de su uniforme. Sus manos temblaban mientras navegaba, pero encontró lo que buscaba. «Hace 3 años un colega tuyo, Tomás Vega, ¿lo recuerdas? Te escuchó confesar todo en una fiesta cuando estabas borracho. Él me contactó, me envió una grabación». El silencio en la sala se volvió pesado como plomo. Gabriel abrió la boca, pero no salieron palabras. Victoria retrocedió otro paso, sacudiendo la cabeza. «Es una mentira», dijo Gabriel finalmente, pero su voz no tenía convicción. «Tomás siempre me odió. Inventaría cualquier cosa». «Entonces, escuchémosla», dijo don Alfonso repentinamente. El anciano se volvió hacia Elena. «Si tienes esa grabación, reprodúcela, aquí, ahora, delante de todos». Elena miró alrededor de la sala. 50 pares de ojos la miraban.
algunos con curiosidad, otros con escepticismo, unos pocos con algo que podría haber sido esperanza. Vio a Rodrigo, quien por primera vez en 5 años realmente la veía como una persona. Vio a Gabriel, cuya carrera estaba a punto de terminar. Vio a Victoria, quien había destruido su vida con un artículo basado en mentiras, y se dio cuenta de que este era el momento. Podía guardarse la grabación, mantenerla como un arma secreta, usarla en privado para negociar algún tipo de acuerdo, o podía hacer lo que debió haberse hecho 12 años atrás, exponer la verdad a la luz donde todos pudieran verla. Presionó play. La voz de Gabriel Herrera llenó la sala, distorsionada ligeramente por la calidad de la grabación, pero absolutamente reconocible. Estaba riendo, el tipo de risa ebria que no tiene control. ¿Quieres saber el secreto de mi éxito, Tomás? Eliminación de la competencia, hermano. Elena Morales de Campos era demasiado buena. Todos la veían como la próxima gran cosa. Mientras ella existiera, yo siempre sería el número 2. Así que... otra risa. Así que la hice desaparecer. Encontré esa pieza húngara oscura, la plagié para una composición. Después cambié sus partituras en el conservatorio por las mías. Hice que pareciera que ella había copiado. Y Victoria, Dios bendiga a Victoria, publicó todo sin siquiera verificar porque, bueno, sonidos sugestivos. Ella y yo teníamos nuestro propio arreglo en ese momento. Fue perfecto. Elena se fue, yo tomé su lugar y nadie supo la diferencia. La grabación continuaba, pero Elena la detuvo. No era necesario escuchar más. El daño, o más bien la curación, ya estaba hecho. El silencio que siguió era del tipo que se siente físicamente, como presión en los oídos. Gabriel Herrera se había deslizado por la pared hasta estar casi sentado en el suelo. Su rostro estaba en sus manos. Victoria Montes tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque si eran de vergüenza o furia era imposible decir. «Dios mío», susurró alguien en la multitud. «Él lo hizo, realmente lo hizo. Arruinó su vida», dijo otra voz, llena de incredulidad y horror. Don Alfonso se acercó a Gabriel. El anciano se paró sobre el pianista caído, y en sus ojos había algo frío, algo que recordaba por qué este hombre había construido un imperio, porque sabía cómo tratar con personas que traicionaban la confianza. Gabriel Herrera dijo con voz que cortaba como vidrio: «Acabas de confesarte culpable de fraude, difamación y destrucción intencional de una carrera, en mi casa, delante de testigos. Fue hace 12 años», dijo Gabriel débilmente, todavía sin levantar la vista. «El estatuto de limitaciones, tal vez para acciones legales», interrumpió Victoria de repente. Todos se volvieron hacia ella sorprendidos. La crítica musical se había enderezado, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Su voz temblaba, pero era clara. «Pero no hay estatuto de limitaciones para la verdad, ni para la destrucción de reputación». Se volvió hacia Elena y por primera vez sus ojos se encontraron directamente. «Yo publiqué ese artículo», dijo Victoria, y parecía que cada palabra le costaba físicamente decirla. «No verifiqué mis fuentes adecuadamente. Confié en Gabriel porque era estúpida y estaba cegada por...». Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «No hay excusas. Arruiné tu vida. Y he tenido que vivir con eso durante 12 años. ¿Vivir con eso?». La voz de Elena era suave, pero tenía veneno. «Tú has vivido con eso mientras seguías siendo una crítica musical respetada, escribiendo sobre carreras que haces o deshaces con tus palabras. Yo he vivido con eso limpiando pisos». Victoria cerró los ojos. «Tienes razón. Completamente, absolutamente razón. Y si hay algo que pueda hacer para rectificarlo, puedes escribir la verdad», dijo Elena. «Puedes escribir un artículo exponiendo exactamente lo que pasó, cada detalle, y puedes publicarlo en cada medio que te dé espacio». «¡Lo haré!», dijo Victoria inmediatamente. «¡Lo juro! ¡Lo haré!».
Rodrigo, que había estado observando todo esto con la expresión de alguien viendo su comprensión de la realidad desmoronarse, finalmente habló. «Elena», dijo, y era la primera vez que usaba su nombre en lugar de solo ordenarle que hiciera cosas. «Durante 5 años has estado aquí, en mi casa. ¿Por qué aquí específicamente?» Elena se volvió hacia él y una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. «¿De verdad quieres saber?» «Sí, porque tu padre», Elena señaló a don Alfonso, «fue uno de los donantes principales que presionó para que me expulsaran del conservatorio. Porque tú», señaló a Rodrigo, «estuviste en la audiencia aquella noche hace 12 años cuando toqué en el Teatro Real. Tu padre te llevó, probablemente no lo recuerdas, y después nunca volviste a verme tocar, porque para entonces yo ya no existía para gente como tú. Y porque esta casa, con todo su lujo y su piano que nadie toca, representaba todo lo que perdí». Hizo una pausa, dejando que eso se asentara. «Cada día que venía aquí a limpiar era un recordatorio, y parte de mí pensaba que merecía ese recordatorio, que merecía el castigo de estar rodeada de música que ya no podía tocar públicamente, de un instrumento hermoso tratado como decoración, de personas que nunca me verían como algo más que la mujer que limpiaba sus desastres». «Pero te equivocabas», dijo don Alfonso suavemente. «No merecías nada de eso». Elena lo miró. «Lo sé. Me tomó 12 años entenderlo, pero finalmente lo sé». Fue entonces cuando Isabel, la hermana menor de Elena, llegó corriendo al salón. La joven de 32 años, con su portafolio de estudiante de Derecho, había estado trabajando en la biblioteca de la mansión. Rodrigo le había dado permiso para usar el espacio para estudiar, cuando escuchó la conmoción. Había corrido escaleras abajo y ahora se detuvo en seco al ver la escena, su hermana parada junto al piano, Gabriel Herrera prácticamente en el suelo, Victoria Montes llorando y una multitud de personas ricas mirando todo con expresiones de shock. «¿Elena?», dijo Isabel confundida. «¿Qué está pasando?». Elena abrió sus brazos e Isabel corrió hacia ella. Las dos hermanas se abrazaron y Elena susurró al oído de Isabel. «Lo hice, finalmente lo hice. Les dije la verdad». Isabel se apartó, mirando el rostro de su hermana. Vio algo allí que no había visto en años. Paz, todavía mezclada con dolor, todavía teñida de cicatrices que tardarían en sanar, pero paz al fin. «Siempre supe que lo harías», dijo Isabel con voz quebrada por la emoción. «Siempre supe que encontrarías tu camino de regreso». Rodrigo se aclaró la garganta. «Elena», dijo, y cuando ella se volvió hacia él levantó su copa de champán, la misma que había estado sosteniendo durante toda esta revelación. «Te debo 3 millones de euros. Hice una promesa, y un Santa Cruz siempre cumple sus promesas». Elena parpadeó, sorprendida. Había olvidado completamente el desafío original, el dinero, los 3 millones de euros. En medio de todo lo demás, había parecido completamente irrelevante. «Yo no lo hice por el dinero», dijo lentamente. «Lo sé», respondió Rodrigo. «Por eso mereces recibirlo aún más». Don Alfonso asintió, acercándose. «Mi hijo tiene razón. Pero más que eso, Elena Morales de Campos, te debemos una disculpa real, no solo palabras. Te debemos compensación por 12 años de tu vida robados. Te debemos una oportunidad de recuperar lo que perdiste». «No puedo recuperar 12 años», dijo Elena, y su voz se quebró ligeramente. «No», acordó don Alfonso, «pero podemos darte los próximos 12. Y todos los que vengan después». Se volvió hacia la multitud. «Todos aquí son testigos. Elena Morales de Campos fue víctima de una de las injusticias más crueles que he visto en mi vida, y todos nosotros, yo incluido, fallamos en protegerla. Fallamos en buscar la verdad». Se volvió hacia Gabriel, quien todavía estaba en el suelo, destruido. «En cuanto a ti, tu carrera terminó.
Me aseguraré personalmente de que cada teatro, cada conservatorio, cada sala de conciertos en España y más allá sepa exactamente lo que hiciste. Nunca volverás a tocar profesionalmente. Gabriel no respondió. Solo se quedó allí, las consecuencias de 12 años de mentiras finalmente alcanzándolo. Victoria dio un paso adelante. Don Alfonso, yo también fui responsable. También debería haber consecuencias para mí. El anciano la estudió. Sí, deberías. Pero al menos tú has tenido el coraje de admitir tu falta aquí. Y has prometido escribir la verdad. Eso cuenta para algo, aunque no borra lo que hiciste. Se volvió de nuevo hacia Elena. Quiero ofrecerte algo. Una oportunidad. Un concierto. Elena lo miró confundida. ¿Qué? Un concierto, repitió don Alfonso. En el Teatro Real, el escenario donde tocaste por última vez. Organizaré todo. Prensa, publicidad, todo. Será tu regreso oficial, tu vindicación pública. ¿Qué dices? Elena se quedó sin palabras. El Teatro Real, el lugar donde había experimentado su mayor triunfo y indirectamente su mayor caída. La idea de volver allí, de tocar de nuevo bajo esos reflectores, delante de una audiencia que realmente la veía. Yo, comenzó. Después su voz falló. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. 12 años de dolor, finalmente encontrando liberación. Sí, susurró. Sí, lo haré. La multitud explotó en aplausos. No el tipo educado de aplausos de antes, sino algo genuino. Algo que venía del reconocimiento de que habían presenciado algo extraordinario. Justicia real, finalmente, después de tanto tiempo. En las semanas que siguieron, la historia de Elena Morales de Campos se volvió nacional, después internacional. El video de Alguien en la fiesta, su interpretación perfecta de la rapsodia húngara, se volvió viral, alcanzando millones de vistas. La grabación de la confesión de Gabriel fue verificada, analizada y finalmente aceptada como auténtica. Victoria Montes escribió un artículo largo y doloroso en El Mundo de la Música titulado «Cómo fallé como periodista y destruí una vida inocente», donde detalló exactamente lo que había sucedido 12 años atrás. Gabriel Herrera intentó dar una conferencia de prensa negando todo, pero la evidencia era abrumadora. Los teatros cancelaron sus contratos. Los sellos discográficos retiraron sus grabaciones. En cuestión de semanas pasó de ser una figura respetada a un paria completo. Mientras tanto, Elena comenzó a practicar de nuevo. Don Alfonso había instalado un piano de cola en una habitación privada de la mansión, no para limpiar alrededor, sino para tocar. Cada día, durante horas, Elena redescubría lo que había perdido. Sus dedos dolían al principio, sus músculos protestaban, pero la música fluía de nuevo como si nunca se hubiera detenido. Isabel estaba allí cada día, estudiando para sus exámenes finales de Derecho mientras su hermana practicaba, compartiendo ese espacio de sanación. Rodrigo también venía a veces, sentándose en silencio en la parte trasera de la habitación, escuchando. Nunca decía mucho, pero su presencia era una forma de disculpa, una aceptación silenciosa de que había estado ciego durante 5 años. El día del concierto en el Teatro Real llegó 3 meses después. La sala estaba completamente vendida. 2000 asientos ocupados por personas que habían venido a presenciar el regreso imposible. Algunos eran fans de música clásica genuinos, otros eran curiosos que habían seguido la historia en las noticias, y algunos, los más importantes, eran personas que habían estado allí 12 años atrás y querían presenciar la redención. Entre bastidores, Elena se miraba en el espejo. Vestía un vestido de concierto negro elegante, su cabello peinado profesionalmente por primera vez en años. Pero no era su apariencia lo que la tenía hipnotizada, eran sus ojos. Los mismos ojos que habían visto tanta tristeza, tanto dolor, ahora brillaban con algo diferente.
No exactamente felicidad, el camino hacia eso sería largo, pero algo más fundamental: esperanza. ¿Lista?, preguntó Isabel desde la puerta. Elena se volvió y sonrió. ¿Sabes? Creo que sí. Caminó hacia el escenario. Los reflectores se encendieron, cegándola temporalmente de la misma manera que lo habían hecho 12 años atrás. Pero cuando sus ojos se ajustaron, vio la audiencia. Vio a don Alfonso y Rodrigo en la primera fila. Vio a Victoria Montes sentada en la parte trasera, queriendo estar presente, pero no queriendo reclamar un lugar prominente. Vio caras conocidas de su vida pasada, profesores del conservatorio, compañeros músicos, mezcladas con caras nuevas que solo la conocían por su historia reciente. Y vio a Isabel, parada en las alas del escenario, con lágrimas ya corriendo por su rostro, levantando los pulgares. Elena se acercó al piano en el centro del escenario. Se sentó, ajustó su posición, colocó sus manos sobre las teclas. Por un momento, simplemente respiró, sintiendo el peso del momento, de todo lo que había llevado a este punto, y entonces comenzó a tocar. No tocó la Rapsodia húngara esta vez. Tocó algo diferente, algo que había compuesto ella misma durante las últimas semanas. Era una pieza que contaba una historia, su historia, en música en lugar de palabras. Comenzaba con notas oscuras y pesadas que representaban la caída, el dolor, los años perdidos. Se movía a través de secciones de confusión y desesperación, donde la melodía se perdía y luchaba por encontrar su camino. Pero después, gradualmente, comenzaba a cambiar. Las notas se volvían más claras, más fuertes. Una melodía emergía del caos, tímida al principio, pero creciendo con cada compás. Y finalmente, la pieza culminaba en una sección final que era pura victoria, no la victoria fácil de la venganza, sino la victoria difícil de la supervivencia, de encontrar luz después de años de oscuridad. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró solo un segundo antes de que la audiencia explotara. Las personas se pusieron de pie, aplaudiendo tan fuerte que el sonido era casi ensordecedor. Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente miraban el escenario con asombro. Elena se levantó e hizo una reverencia, y mientras lo hacía, vio algo que la hizo detenerse. En el palco superior derecho había un hombre anciano que reconoció: Maestro Julián Ortega, su profesor del conservatorio, quien tenía que tener casi 90 años ahora. Había venido a verla tocar. Después del concierto, entre bastidores, fue un caos de personas queriendo felicitarla, disculparse, reconectarse. Pero Elena buscó primero al maestro Ortega. Lo encontró esperando pacientemente cerca de la puerta de salida, apoyado en un bastón. «Maestro», dijo, y su voz se quebró. «Mi querida Elena», respondió el anciano, y sus ojos estaban húmedos. «Siempre supe que volverías. Siempre lo supe. La verdad tiene una manera de salir a la luz, eventualmente». «Me tomó 12 años», dijo Elena. «Pero llegaste», dijo el maestro. «Eso es lo que importa. Llegaste». La abrazó, y en ese abrazo había perdón por todos los que habían dudado de ella, validación para todos los años que había pasado preguntándose si había imaginado su propio talento. Esa noche, mucho después de que el teatro se vaciara, Elena volvió al escenario vacío. Las luces estaban apagadas excepto por una sola lámpara de trabajo. Se sentó al piano de nuevo, sola esta vez, y tocó suavemente, solo para ella misma. Pensó en los últimos 12 años. En las mañanas levantándose antes del amanecer para limpiar. En las noches llorando en su pequeño apartamento. En los momentos en que había considerado rendirse por completo. Cuando el dolor había parecido demasiado grande para soportar. Pero también pensó en la mujer que se había convertido a través de ese dolor, una mujer que había aprendido que el valor no venía de aplausos o críticas.
una mujer que había descubierto que ser invisible no significaba no existir. Una mujer que había encontrado fuerza en los lugares más oscuros. Gracias, susurró al piano, a la música, al universo que finalmente había conspirado para devolverle lo que le habían robado. 3 meses después, Elena Morales de Campos firmó un contrato con un sello discográfico importante. No el mismo que había perdido 12 años atrás. Ese ya no existía, sino uno nuevo que entendía su historia y quería ayudarla a escribir el próximo capítulo. Ya no limpiaba la mansión Santa Cruz. En cambio, daba clases de piano allí 2 veces por semana a estudiantes jóvenes que don Alfonso había invitado personalmente, becados completos que venían de familias que nunca podrían pagar educación musical de otro modo. Era su forma de asegurarse de que ningún talento se perdiera como casi se perdió el de Elena. Rodrigo había desarrollado un interés genuino en la música clásica, asistiendo a conciertos regularmente y usando la influencia de su familia para apoyar a músicos jóvenes. Nunca olvidaría la lección que Elena le había enseñado, que las personas más extraordinarias a menudo vienen en los empaques más ordinarios y que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que reconoces en otros. Gabriel Herrera había desaparecido de la vida pública por completo. Algunos rumores decían que se había mudado a Sudamérica tratando de empezar de nuevo donde nadie conociera su nombre. Elena no perdía tiempo pensando en él. La venganza, había aprendido, no era tan satisfactoria como simplemente vivir bien. Victoria Montes continuó escribiendo críticas musicales, pero con un nuevo enfoque en verificar cada hecho, en escuchar todos los lados de una historia, en recordar que sus palabras tenían poder para construir o destruir. Nunca sería amiga de Elena, el daño era demasiado profundo, pero al menos ahora era consciente, cuidadosa y humilde. Y en cuanto a Isabel, terminó su carrera de Derecho y se especializó en defender artistas y músicos en disputas de contratos y casos de difamación. Su primer caso fue ayudar a Elena a recuperar los derechos de sus composiciones originales que habían sido perdidos en el caos del escándalo. Lo ganaron. Un año después del concierto en el Teatro Real, Elena estaba dando una conferencia en el conservatorio, el mismo conservatorio que la había expulsado, cuando un estudiante joven levantó su mano. «Señorita Morales de Campos», preguntó el estudiante, «después de todo lo que pasó, después de perder 12 años, ¿alguna vez se arrepiente de no haber luchado más desde el principio?» Elena pensó en la pregunta. Era una que se había hecho a sí misma miles de veces. «No», respondió finalmente, «porque luchar requiere fuerza y en ese momento no la tenía. Había perdido todo, mi carrera, mi reputación, mi sentido de quién era. Necesitaba esos 12 años para encontrar una fuerza diferente. No la fuerza de probar algo a otros, sino la fuerza de creer en mí misma incluso cuando nadie más lo hacía». Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala llena de estudiantes jóvenes con sus propios sueños y temores. «Si hay algo que quiero que entiendan», continuó, «es esto. El mundo tratará de definirlos, tratará de ponerlos en cajas, de decirles quiénes son basándose en lo que hacen o dónde están o qué errores cometen. Pero ustedes son más que eso, son más que sus peores momentos. Son más que las opiniones de otros. Y si alguna vez se encuentran invisibles, recuerden, invisibilidad no es inexistencia. A veces solo significa que las personas correctas todavía no han aprendido a mirar». Los estudiantes aplaudieron, pero Elena vio a uno en la parte trasera que no aplaudía. En cambio, estaba llorando silenciosamente. Después de la conferencia, esa estudiante se acercó. «Gracias», susurró. «Necesitaba escuchar eso. He estado limpiando oficinas por las noches para pagar mis clases y me he sentido tan avergonzada como si fuera menos que los otros estudiantes que tienen todo pagado por sus familias». Elena
tomó las manos de la chica. «Escúchame», dijo firmemente. «El trabajo que haces para sobrevivir no define tu talento. Tu talento es tuyo, sin importar cómo pagues las cuentas. No dejes que nadie, ni siquiera tú misma, te haga sentir menos». La estudiante asintió, limpiándose las lágrimas, y Elena vio en sus ojos el reflejo de su yo más joven. El ciclo se cerraba. La lección había sido pasada. Esa noche, Elena volvió a su nuevo apartamento, un lugar bonito con ventanas grandes y un piano de cola en la sala, y abrió su laptop. Había estado trabajando en algo durante meses, y esta noche finalmente se sintió lista para terminarlo. Un libro, no solo sobre música, sino sobre resiliencia, sobre lo que significa perder todo y encontrar una manera de continuar, sobre las 1000 pequeñas muertes que experimentas cuando tu sueño es destruido y las 1000 pequeñas resurrecciones que siguen si te niegas a rendirte por completo. Lo tituló Notas desde la invisibilidad, un regreso. Escribió hasta tarde en la noche, sus dedos volando sobre el teclado de la misma manera que alguna vez habían volado sobre teclas de piano. Y mientras escribía, se dio cuenta de algo profundo, que todo, cada momento de dolor, cada año de lucha, cada segundo de querer rendirse, había llevado a esto. No solo a la recuperación de su carrera, sino a la transformación en alguien que podía ayudar a otros a encontrar su camino de regreso desde sus propias invisibilidades. La historia de Elena Morales de Campos no era solo una historia sobre una pianista que fue acusada falsamente y finalmente vindicada. Era una historia sobre el costo humano de la ambición cinética, sobre el precio de mirar a través de las personas en lugar de verlas realmente, sobre el hecho de que el talento puede ser enterrado pero nunca completamente destruido si la persona que lo posee se niega a olvidar quiénes son. Y más importante, era una historia sobre el hecho de que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Nunca es demasiado tarde para luchar por justicia. Nunca es demasiado tarde para recordarle al mundo y recordarte a ti mismo que todavía existes, que todavía importas, que tu voz todavía merece ser escuchada. Elena Morales de Campos había estado invisible durante 12 años, pero cuando finalmente se hizo visible de nuevo, lo hizo de una manera que nadie olvidaría jamás. Y en el proceso les enseñó a todos una lección que el dinero no puede comprar, que la dignidad no tiene precio, que el talento no conoce uniformes y que a veces las personas más poderosas en una habitación son exactamente las que todos decidieron ignorar. Fin. Cuenta aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué te pareció esta historia. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con quien necesite conocer este mensaje. Hasta la próxima.